¿Quién puede decir quién es quién? ¿O quién tiene la autoridad para definir quién es quién? ¿O quién me puede decir a mí que no soy judía? Esta es mi historia. Hola, mi nombre es Irma Alicia Tostado. Tengo 50 años. Crecí en un hogar católico. La historia de mi familia es la siguiente. Mi papá nos enseñó desde muy pequeños a ser antisemitas. Mi papá en la mesa decía cosas muy fuertes acerca de los judíos. Yo aprendí desde niña a rechazar, no querer e incluso a odiar a personas que nunca había visto en mi vida y que ni siquiera conocía. Pero había una gran contradicción porque cada vez que mi papá en cualquier celebración familiar, reunión familiar, festividad en el año, que tenía la oportunidad de tomar algo de vino, algo de tequila y ponerse un poco más contento y relajarse, nos decía en secreto: nosotros venimos de judíos, nosotros somos judíos. Y la verdad es que cuando eres niño no entiendes muy bien por qué tu papá te enseña algo y después pueda decir lo contrario. Recuerdo muy bien una vez a los 8 años que me dijo: si tú un día te llegas a casar con un judío, yo no nada más te desheredo, dejas de ser mi hija. Y le dije: papá, pero ni siquiera sé que es un judío. Me dijo: te lo estoy advirtiendo. Entonces es que la verdad crecí en esas contradicciones hasta que a los 18 años en la Universidad Iberoamericana conocí a una persona que después fue mi amigo, Abraham Shammai. Y su nombre me llamó la atención y le dije: ¿de dónde eres? Me dijo: mexicano. Le dije: ¿por qué tu nombre es tan raro? Me dijo: pues es que soy judío. Los que estaban prohibidos en mi vida. Y llegué con mi papá y le dije: papá, Abraham es buena persona. ¿Por qué los juzgas así? Y bueno, escuché a mi papá decir varias cosas en contra de los judíos. Pero todavía pasó un tiempo más en la que viví en esas contradicciones, mi papá diciendo que éramos judíos, pero que teníamos que odiarlos. Y fue hasta los 25 años que me atreví a decirle a mi papá: ¿por qué maldices lo que somos? Una de dos, o me sacas la sangre o ya dejas de decirlo, porque no está bien lo que estás haciendo. O sea, tú maldices lo mismo que dices que somos. Y la verdad es que, al igual que mi papá, empecé a tener conflicto de identidad, más allá de estos temas, sino en realidad, ¿quién soy yo y a qué vine al mundo? Empecé una búsqueda en mi vida. Y fue así que un día senté a un sacerdote católico en autoridad. Y le dije: Fernando, necesito hacerte unas preguntas. ¿Por qué, si la Biblia dice todas estas cosas, por qué en la religión hacemos cosas contrarias? Como por ejemplo, no adorarás ninguna imagen. ¿Por qué las iglesias católicas están llenas de imagen? ¿O por qué si Jesús dijo no llamarás a nadie padre, ustedes piden que les llamemos padres? ¿O por qué si en la Biblia dice que los sacerdotes que enseñan la palabra de Dios deben de tener una mujer y una familia y los sacerdotes no la tienen? ¿Por qué tantos porqués? Y al concluir, este buen amigo me dijo: ¿sabes una cosa? Tienes razón, pero no le digas a nadie. ¿Y yo qué hago con esta razón? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago con toda esta razón que el mismo sacerdote me está diciendo que tengo? Que todo es una contradicción en la Iglesia Católica. Y empiezo una búsqueda intensa, fuerte, en filosofías de Oriente, hindús, chinas, japonesas, metafísicas, obscuras, porque yo quería encontrar la verdad. La verdad que no tenía y la verdad que me hacía estar sin una luz, sin un faro, sin saber a dónde voy. Empecé a ir para todos lados, para donde me dijeran que fuera. Y la verdad es que en el fondo de mí me sentía perdida y sabía que lo estaba, pero me faltaba encontrar la verdad. Y buscando
o tratando de encontrar la verdad, decidí irme a vivir a Cancún con un muy buen ofrecimiento de trabajo. Y fue ahí que conocí al amor de mi vida, a mi esposo, judío, Moisés Resnick. Para mi papá fue todo un problema y la verdad es que yo traté que no fuera así, pero hay veces que el destino es destino. Y tomó, la verdad, poco tiempo que mi papá y mi esposo se amaran y se quisieran porque había muchas cosas en común. Sin embargo, dentro del matrimonio, muchas cosas no estaban bien. No realmente puedes ser feliz cuando no tienes paz en el interior. Y ni mi esposo ni yo realmente teníamos paz interior porque no la habíamos encontrado. Empezamos una búsqueda juntos también y fuimos a Cábala, hicimos muchos viajes para seminarios de programación neurolingüística, de motivación personal, de desarrollo humano. La verdad es que todo el dinero que ganamos lo invertimos en nosotros, en tratar de ser mejores personas, en comunicación, en liderazgo. Pero algo faltaba porque en el matrimonio las cosas iban muy mal. Fue ahí cuando me sentí más triste, más sola, más desamparada, más perdida que nunca. Y en mi tercer embarazo se acercó una mujer a mí y vio todo mi dolor, toda mi tristeza, toda mi angustia porque realmente la estaba pasando mal. Y ella se acercó a mí y me dijo que todos estamos perdidos, que todos estamos sin eje, que todos vamos dando tumbos en la vida tratando de encontrar la verdad. Y que la verdad es una, y que inició en los planes de Dios para nuestra vida y el rescate que Dios planeó en sacrificar a su propio Hijo en rescate de nuestra maldad. La verdad es que esta mujer, yo le dije, ¿es usted cristiana? ¿Me quiere vender una Biblia? ¿Es testigo de Jehová? ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué siempre quieren meterse con los demás? Pero la verdad es que lo que esta mujer dijo me dejó reflexionando y me dejó con un documento, el cual poco tiempo después leí, y en el que decía que Jesucristo está a la puerta y llama para quien quiera estar con Él, que Él es el dador de paz, que Él es nuestro Redentor, que Él quita la maldad, que Él quita la enfermedad, que Él quita el pecado. La verdad es que yo en Él ya creía, ya lo conocía, pero la verdad es que yo nunca había tenido una relación con Él. Así es de que comencé a tener una relación con Él. Empecé a platicar con Él, a pedirle a Él. Y había un pacto en el matrimonio que yo no podía violar, que era, yo no me voy a convertir al judaísmo y yo no te voy a convertir al catolicismo. Pero esto nuevo que yo sentía, tampoco sabía cómo transmitírselo, porque era muy diferente el tener a Jesucristo de mi amigo, de mi guía. Y lo único que hice fue pedirle a Dios que se lo revelara a Él. En Él fue toda una transformación porque el pueblo judío ha esperado por años un Mesías redentor que ponga paz. Pero no podemos tener paz en el mundo cuando no tenemos paz interior. Y mi esposo, viniendo del pueblo que espera un Mesías, para mí era imposible decirle que yo ya lo había encontrado ese Mesías de paz. Así es de que lo único que hice fue pedirle al Dios de Israel, al Dios que es todo, Dios de todos, que se lo revelara a mi esposo. Y mi esposo encontró la verdad, que Jesucristo es el Mesías, el Redentor, la paz. Iniciamos un proceso juntos y esto es lo que pasó en mi vida. Yo descubrí que Jesucristo es judío, que la última cena de Da Vinci es una cena de Pesaj. ¿Es una cena de qué? Es una cena de Pascua. ¿Qué es eso? ¿Se celebra el Éxodo, pero Él es el Cordero que muere en esa fiesta? ¡Wow! Yo nunca había visto, nos han cambiado la idea de Jesucristo, de un Jesucristo con toga romana, cuando en realidad es un Jesucristo con talib, celebrando una cena de Pesaj. Así es de que nos pusimos a estudiar y yo empecé a conocer de las Escrituras desde la parte judía y entender a Jesucristo en el contexto en el que Él nació, vivió, murió y resucitó en Israel, porque jamás salió de Israel y era un rabino de Israel.
Hoy te quiero decir que en mi vida todo ha cobrado sentido, porque somos judíos y podemos decir que creemos en Jesús. Toda la conversión que tuvo que sufrir mi padre por la Inquisición, por las guerras cristeras, por todo lo que sufrieron los judíos en México que tenían que maldecir su propia sangre, todo lo que era arrebatado en mi vida hoy, Jesucristo lo ha regresado. Yo no le digo más Jesucristo porque su verdadero nombre es Yeshua, Yeshua Mashiach. Hoy tengo mi judaísmo de regreso y la verdad es que ya no importa quién me diga que soy, quién soy o de dónde soy. La verdad es que soy hija del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Soy hija del Dios Altísimo, redimida de mi maldad, mi pecado, mi depresión, mi enfermedad, mi tristeza, por la sangre del Cordero, por la sangre de Mashiach. Hoy tengo la oportunidad de estudiar Torah, saber Torah, aprender hebreo, enseñarle a mis hijos lo que un día quiso de ser de ellos arrebatado. Hoy me siento muy feliz porque mi papá antes de morir, las palabras que dijo fueron: soy Yehudí y sé que Yeshua es Mashiach. Él se bautizó, hizo su tevilá en Mashiach y a las 7 semanas se fue. Y sé que se fue directo con Hashem, porque hubo quien pagó por él, y es la sangre de Mashiach. Y eso le da tanto sentido a mi vida, con mis hijos y con mi familia. Él es un Dios que restaura, y ha restaurado mi corazón, mi matrimonio, la relación con mis hijos, la relación con mi padre, mi identidad, el amor a las demás personas. Hoy soy una nueva persona por el Dios que vive en mí.